Que viene del mundo y quiere pescocear a la esposa. No, aquí lo van a meter preso, ¿verdad? Entonces, los hijos también, que respetemos a los padres, ¿verdad? Que no seamos rebeldes los hijos. Y también los padres sepamos cómo criar a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Así es de que, sin mayor preámbulo, vamos a dejar a la pastora con nosotros para que entremos en materia con este tema. Por favor, le voy a pedir de que tenga su papel y lápiz para escribir ahí, y al final pues estaremos haciendo las preguntas. Yo no pregunto casi cuando enseño, pero mi esposa sí, ella sí, así que prepárese, ¿verdad? Porque mi esposa sí le va a hacer preguntas. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Amén, gloria a Dios. Agárrese el cinturón, porque este tema de primer carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, hermano, esto arranca cabeza, amén. A veces a uno le gusta que le prediquen lo que a uno le gusta, pero cuando viene la palabra, el machetazo, uno no quiere, hermano. Le quisiera arrancar esas páginas a la Biblia, gloria a Dios, pero no. Vamos a hacer las cosas como Dios quiere correctamente, gloria a Dios. Así es de que desde la República de El Salvador, hermanos, presentamos a la pastora Dina Ponce, gloria a Dios. Un fuerte aplauso, hermano, gloria a Dios. Mire qué chula anda ella, estrenando, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Ahorita. Bueno, damos gracias al Señor. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Habemos un buen grupo para escuchar la palabra del Señor. Vamos a terminar antes de comenzar con las preguntas que tienen a muchos acá. Creo que una de las personas que preguntó, no la veo por acá, pero creo que está ya conectada por ahí. Pero necesitamos terminar Corintios capítulo 7 antes, así es que no comamos ansia, hermanos. Porque este es un tema escabroso, pero necesito que preste atención a cada una de las cosas que se va a enseñar en esta noche. Yo quiero que se ponga de pie y le pida al Espíritu Santo, bienvenidos hermanos, le pida al Espíritu Santo que sea Dios obrando en mi vida para que su palabra que yo ya estudié, pero que sea su palabra en mi boca. Amén. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por estar esta noche, Señor, en este estudio bíblico. Padre, necesitamos que la lámpara que esté alumbrando nuestras mentes también alumbre nuestros corazones, que es tu palabra, Señor. Todo argumento que es contrario a Cristo es ahora tirado en el nombre de Jesús de Nazaret y pisoteado. Ahora todo argumento que viene de parte de Dios es el que aceptaremos en nuestros corazones, y tu palabra brillará, tu palabra siempre triunfará, porque la verdad siempre triunfa. Te pido que me uses de una manera especial, Señor, para que este pueblo salga bendecido. No sea, Dios mío, yo hablando algo que tú no quieres que hable, porque no esté conforme a su palabra, Señor. También te pido que cualquier, Dios mío, intervención, Señor, cualquier cosa que no venga de ti, no va a poder tener cabida en esta noche, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en este lugar y ellos gobiernan, y el control está en el Señor. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Bueno, vamos a abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 7, y mientras estemos estudiando vamos a ir viendo allá al final preguntas, ¿verdad? Por ahorita pues no voy a permitir preguntas, porque necesito desarrollar el tema primero, y luego pues ya me he desarrollado, usted va a ver si tiene preguntas o no, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Tiene 1 Corintios capítulo 7? Bueno, cuando lo tengan me dicen amén, se ponen en pie en reverencia a la palabra del Señor, a menos que tenga algún problema físico para hacerlo. De lo contrario, por favor, pónganse en pie, porque es la reverencia a la palabra del Señor. Amén. Entonces, la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice a la letra el primer versículo. ¿Pueden leerlo, por favor? En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar, pero por causa de las fornicaciones a cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Ahí eso les va quedando bien clarito, hermanos. Bueno, versículo 5, ¿verdad? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo
para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, o sea, una opinión de Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno le fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor casarse que estarse quemando. Vamos a estudiar esta primera parte, puede ponerse en sus asientos. Es una recapitulación porque ya habíamos tocado esa primera parte. No sé si se recuerdan, hermanos. El apóstol Pablo estaba tratando con algunos asuntos de la iglesia de Corintios y el primer asunto que encontraba era que había divisiones en la iglesia de Corintios. La segunda era de que no tenían su mirada en Cristo Jesús, sino en diferentes líderes que habían estado ayudándolos a formarse. Entonces el apóstol Pablo se ve obligado a escribir esta carta, pero también encontramos en la última vez que estuvimos estudiando que había un hombre que tenía la mujer de su papá. Estaba viviendo con su madrastra y tenía privilegios en esa iglesia, decía que era un miembro de esa iglesia, y el apóstol Pablo escribe diciendo, no puede permitir la iglesia que alguien que dice que es miembro de esa iglesia activo permanezca en un pecado de incesto, porque Dios no lo permite, ¿verdad? Entonces lo dijo el apóstol Pablo, eso nos quedó claro, ¿verdad? Pero luego nos ingresamos al capítulo 7 cuando da algunos alumbramientos acerca de las cuestiones matrimoniales. Y el primer punto que vemos en el capítulo 7 es que cuando le dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, quiere decir que la iglesia le había mandado una carta a Pablo previa diciéndole que había algunas cuestiones que no entendían o algunas cuestiones que estaban pasando matrimoniales en la iglesia, porque no, el apóstol Pablo no hubiera escrito en cuanto a eso si no hubiera habido necesidad, ¿verdad? Entonces la primera cosa que le dice es una concesión de él, una opinión de él. Le dice, bueno le fuera al hombre quedarse solo. Y los hombres dirían, ay, este Pablito. Pero le dice, no se preocupe, que eso no es un mandamiento de Dios, es una opinión mía, le dice el apóstol Pablo. Pero a causa de las fornicaciones, o sea, a causa de que usted va a pecar si no, ¿me entiende? Si no tiene su propia pareja, es mejor que se case, dice, que se esté quemando. También habla del deber conyugal. Ahora, el deber conyugal está hablando de aquella pareja que no está en unión libre, sino una pareja que está en un matrimonio legal, ¿verdad? Entonces el deber conyugal habla de que tú como mujer y tú como hombre no te debes de negar a tu pareja, porque eso puede causar que el enemigo entre y mine tu matrimonio. ¿Por qué? Porque si el hombre es tentado, ¿verdad?, sexualmente, y la mujer, como dice el apóstol Pablo, se niega, entonces está dando cabida que más si ese hombre no es, su hombre espiritual está más muerto que vivo, créame que va a terminar en una relación extramarital. Y es por eso que el apóstol Pablo llega y aconseja y dice, por favor no se nieguen el uno al otro, a no ser que hablen entre ustedes porque tienen un tiempo de ayuno, de oración, la mujer está con su periodo, que es algo, como yo les explicaba el martes pasado, prohibido bíblicamente mantener una relación sexual cuando la mujer está con su periodo, ¿verdad? Y si nos vamos a la salud, la mujer puede llegar a tener cáncer en su cervix, en su matriz, si llega a tener eso. Entonces Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces comenzamos a ver eso. Si se recuerdan, ¿verdad?, que ya habíamos tratado acerca de esto. Ahora, después de que le dicen el 5, no se os neguéis, y luego en el 7 les explica todo lo que les he estado diciendo. Pero en el 8 viene la primera pauta, que es lo que se dio para las preguntas. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedar como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Vamos a pasar, ya habíamos visto esto, por eso lo estoy pasando rápido para los que no habían venido. Vamos al siguiente slide, por favor. Ahora, hay numerosas escrituras que declaran que el sexo antes del matrimonio es un pecado. Vamos a irnos a Hechos capítulo 15, versículo 8. Quiero que lo lea el matrimonio de nuestro hermano Luis con la hermana Carolina, por favor. Y vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 con la pareja que está aquí, por favor. Si no tienen Biblia, nosotros
Parece que teníamos allá tienen mis Biblias. Ok, y vamos a irnos a Colosenses 3:5. ¿Traen Biblia la pareja que está aquí? ¿Traen Biblia? Entonces Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y le voy a pedir a nuestro hermano exactamente que del micrófono. Entonces cuando estén listos, por favor, no los vamos a leer todos porque solo quiero dar unos ejemplos, ¿verdad? Vamos a dar por sentado las cosas que Dios le agradan y las que le desagradan para que veamos por qué vamos a tocar estos temas. Bueno, vamos con el primer texto bíblico, que sería Hechos capítulo 15, versículo 20. A ellos y a la pareja que está detrás de ellos. Amén. Sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ok. La palabra que aparece ahí es la palabra fornicación. Yo les explicaba que en hebreo fornicación es la palabra porneia. La palabra porneia viene de que significa pornografía o actos sexuales que no están bajo lo que Dios ha designado. No está hablando de depravación. Yo no sé si a Azucenita hubiera alguien que me pudiera llevar los niños hacia la cuna, por favor, porque es un tema que yo quiero hablarlo, ¿verdad? Quiero hablarlo así como debe de ser, libremente, porque para eso estamos, para aprender. Así es que si los niños pueden ir, ahí está Azucenita con su hermanita, ella mayor. Cualquier cosa les hace venir a ver a los padres. Bueno, quiero que leamos el segundo versículo, por favor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Muy bien. La palabra, les decía yo, fornicación tiene que ver con actos sexuales depravados, pero también tiene que ver con acto sexual antes del matrimonio, extramarital, que no es con tu marido. Y ahí, cuando estoy hablando de depravado, imagínate, este muchacho tenía la mamá de la esposa de su papá, ¿verdad? Entonces es algo que Dios no está de acuerdo en actos sexuales que no van de acuerdo a lo que Dios quiere, que ya es en el acto matrimonial. Ese sí Dios lo honra. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ok, entonces, si ustedes ven que cuando dice fornicación ahí, más adelante la hermana lee pasiones o sea que una pasión no es el pecado. La pasión desordenada, ese es el pecado. ¿Sí me entienden? O sea, que naturalmente tú estás creado para procrear, o sea, para poder tú unirte con otra persona, ya naturalmente Dios te dejó los deseos sexuales. Es por eso que el joven no se le recomienda decirle, oh Dios, quítame los deseos sexuales, porque entonces no te vas a casar. No vas a tener deseo sexual, sino que le vas a decir, Señor, ayúdame a hacer bien las cosas, que hasta que yo me case, entonces disfrute de mis deseos sexuales, porque el deseo sexual que tú tienes, Dios te lo dejó. Eso es natural del hombre y de la mujer. No sé si me están entendiendo. O sea, a controlar ese deseo sexual para no caer en un pecado que es tener una relación sexual antes del matrimonio, o en el caso del que ya está casado, fuera del matrimonio. Amén. Entonces, ahora, estamos claros que Dios está en contra de todo acto sexual que esté fuera del matrimonio. ¿Estamos ahí? Bueno, partiendo de ahí vamos a continuar. Evitando pecados sexuales. Ahora, estamos hablando del deseo natural y yo les explicaba que es algo que Dios dejó en cada uno de nosotros. Ahora, pero para evitar el pecado sexual antes del matrimonio, el deseo natural es donde usted le tiene que decir como joven, como jovencita, Señor, ayúdame a dominar mis deseos que son naturales, pero que yo los voy a poner ya a correr en el matrimonio. ¿Cómo evitar el pecado sexual en la pareja como matrimonios? Es dando en base o sentado, lo que dice el apóstol Pablo es dando el deber conyugal como se debe. ¿Por qué? Porque puedes evitar que tu pareja caiga en un pecado de adulterio.
¿verdad? Puedes evitar eso si tú cumples con tu deber conyugal como mujer y como hombre. ¿Estamos hasta allí? Luego, tenemos claros que las relaciones fuera del matrimonio no son permitidas. Las relaciones antes del matrimonio no son por Dios. Vamos a la siguiente slide. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dices, sino el Señor, que la mujer no se separe ¿de quién? Y si se separa, quédese sin o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. El apóstol Pablo está tocando un punto acá que muchos han malinterpretado, ¿verdad? El apóstol Pablo de lo que está hablando ahí es que, digamos, veniste tú y tu marido no vino a las cosas de Dios, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, no lo dejes solo porque él no es cristiano. Pero sí, o sea, como quien dice, si ella ya está casada con él, pero él no viene a la iglesia, solo ella, no lo va a dejar solo porque él no es cristiano. ¿Sí me entiende? El apóstol Pablo dice, no lo deje, porque están casados. ¿Me entienden hasta ahí? Igual el hombre. El hombre, si usted viene a la iglesia, estoy dando un ejemplo, nada más ni que Dios quiera, los dos están aquí firmes, gloria al Señor. Usted viene a la iglesia y la mujer no quiere venir, pero consiente de vivir con usted siempre y están casados, no la deje. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, porque Dios no está de acuerdo en disolver matrimonios. Bueno, el versículo 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor, o sea, otra opinión de Pablo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ahí lo está explicando, es lo que yo le estaba diciendo. Y ella consiente vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo, porque el marido es incrédulo, es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué quiere decir ahí? No es que el hombre va a salvar a la mujer, si me entiendes, como por ejemplo, lo que no es que quiere decir que digamos que yo vengo a la iglesia y mi esposo no, y solo porque yo vengo a la iglesia mi esposo el día del arrebatamiento va a ser salvo. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que tu luz puede que le alcance porque tú estás orando por ese hombre para que un día se convierta. Eso es lo que quiere decir. Ok, vamos al versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, ahí es donde vamos a hablar sobre el divorcio. Este es un versículo clave para hablar sobre un causal del divorcio. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso. O sea, si tu mujer o tu marido te abandona, tú no estás sujeto a estar unido a él si él ya no quiere estar contigo. Eso es lo que está diciendo. O sea, tú no vas a obligar a una persona que esté contigo cuando ya no quiere estar contigo. No sé si me entienden. Y si no, pues guarden sus preguntitas al final, porque quiero que quede todo claro. Sino que a paz nos ha llamado Dios, es lo que está diciendo. No te vas a poner a pelear con alguien que ya no quiere convivir contigo. Ahora, porque ¿sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Es lo que estaba diciendo. Tal vez tú puedes orar por esa persona, luego conozca al Señor. O que ¿sabes tú, oh marido, si harás salvo a tu mujer? ¿Quedamos claros ahí? Vamos con el siguiente slide porque quiero terminar esta parte para entrar de lleno. Ahora, versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ok, ¿entendió en esos versículos? Sí los entendió. Ahora aplíquelo al matrimonio. A alguien que vino de las cosas del mundo y vino a los pies del Señor. ¿Sabe qué significa eso? Necesito que tomen nota, si alguien trae nota, porque necesito que me escriban 1 Corintios capítulo 17 al versículo 19 va a ser un punto clave para hablar sobre el divorcio más adelante. Ok. Luego dice el 20, ya lo vamos a aplicar el 17 al 19, no se preocupe. 20, cada uno en el estado que fue llamado, este lo está explicando el 20. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Pero está hablando de los esclavos que servían, ¿verdad? A un amo, ¿verdad? A una persona.
dice, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, cada uno hermanos en el estado en que fue llamado, así permanezca para Dios. Ahora, pero imagínense aquí no estamos hablando, aquí no, la mayoría de gente somos libres, por decirlo así, no estamos esclavizados como antes que agarraban esclavos, pero vamos a agarrar estos puntos. ¿Qué pasa con la persona que en el mundo se casó, verdad? Y viene divorciada. Ya no está esa persona contigo, tú estás divorciado. Y yo voy a decir una cosa, casi siempre en las iglesias, en la mayoría de iglesias no se quiere tocar este tipo de temas porque son temas bien delicados, pero las iglesias están llenas de gente divorciada. No podemos seguir obviando estos temas. No podemos seguir haciéndolos los locos con estos temas. Porque les voy a decir algo que Jesucristo hizo es que las cosas más difíciles, Él las agarró de frente. Jesucristo habló sobre el divorcio. Jesucristo habló sobre el matrimonio. ¿Por qué? Porque como iglesia vamos a tener este montón de gente preguntándose ¿qué estoy haciendo si yo soy un divorciado? O en duda. Es necesario tocar este tipo de temas porque Cristo los agarró de frente. Y a veces por falta de conocimiento bíblico, porque no se quieren tomar el tiempo de estudiar la palabra del Señor o porque les enseñaron mal y no quieren como reenseñarse, ¿verdad? Aprender bien de la palabra del Señor, evitan esos temas. Pero no puedes tener a la gente ahí con una gran incógnita en la cabeza. Hay cosas que solo a Dios le pertenecen, ya vamos a hablar sobre ese tipo de cosas, pero hay cosas que están claras en la Biblia y que es necesario tocarlas de frente. ¿Cuántos están conmigo? Bueno, vamos a seguir y ya van a ver por qué agarré estos versículos. Bueno, esto es parte del capítulo 7. Sigamos con el siguiente slide. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Como quien dice, ustedes están bien, muchachas. Más doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia al Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre que quedarse como está. Como quien dice, quédese virgen, ¿verdad? Está ligado a mujer, no procure soltarse. Todas estas partes que están aquí leyendo, y si usted se va al versículo anterior, es la opinión que está dando el apóstol Pablo. No quiere decir que una muchacha virgen se tiene que quedar virgen, si no, no existiría la institución del matrimonio. Dios la instituyó. Lo que el Pablo está diciendo, bueno, si alguien tiene el don de continencia, o sea, que se puede contener, es lo que estábamos hablando, gente que es como eunuco, ¿no? Habían diferentes tipos de eunuco. El eunuco hecho por el reino, que es alguien que, bueno, ya no hay niños, lo capaban. Le capaban sus partes y lo ponían al trabajo para poder trabajar con las doncellas del rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había peligro que ese hombre se metiera con esas muchachas, ustedes que saben que los reyes antes tenían muchas mujeres. Entonces esos eunucos las preparaban, las vestían, hacían de todo ahí, y ese tipo de hombres lo tenían que capar para que no tocara ninguna de esas doncellas, solamente el rey. Entonces, pero había eunucos ya por naturaleza, y yo he conocido, la otra vez dije eso, he conocido gente así, ¿verdad? Disculpe. Ajá, exactamente. Entonces yo no sé si usted ha conocido gente que nunca tuvo novio, nunca tuvo novia, nunca se casó. ¿No le gustó? No era homosexual ni lesbiana, sino que no le gustó, o sea, ahí nunca tuvieron novio ni novia, ahí. ¿Han encontrado gente así? Yo sí. Y entonces el apóstol Pablo dice, qué bueno que la gente toda era así, dice el apóstol. Bueno, ya hubiera terminado el mundo, no hubiera reproducción. Pero ese es un ejemplo que, o sea, lo que yo quiero que quede claro que esta parte fue una opinión que daba Pablo. Por eso dice, opinión mía, no dice, no es mandamiento del Señor. Y por eso cada vez cuando dice que es mandamiento del Señor, Él lo explica. Luego, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Como que dice, estás casado, no procures divorciarte. Eso es lo que dice. Estás ligado a mujer, no procures. Estás libre de mujer, no procures casarte, dice. Ahora, más también si te casas, no pecas. Él mismo lo dice. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán la aflicción de la carne y yo se las quisiera evitar. Como quien dice, los tales van a tener problemas matrimoniales, de repente alguien va a fallar o de repente van a tener necesidad sexual y yo quisiera evitarles eso. Pero si no,
como dice anteriormente, si se está quemando, mejor cásese. Siguiente slide. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no comprasen, poseyesen, y los que se disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo ahí es que dale la prioridad al Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. O sea, no es que te vas a olvidar que tienes, ay, me olvidé que tenía marido y le di el número a este fulanito. Ay, me olvidé que tenía mujer y le di el número a esta fulanita. No, no está hablando de eso. Está hablando de que no se te olvides que tu prioridad tiene que ser el Señor, a pesar de que tienes marido y tienes esposa. ¿Me entienden? Ok, vamos a pasar a la siguiente. Ahora, quiero terminar el capítulo 7 para poder entrar al tema. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque el soltero tiene más tiempo, no tiene que atender a su esposa, a sus hijos. Es por eso que le doy gracias al Señor, porque me dediqué desde joven al Señor. Porque dedicándose, miren hermanos, ¿usted cree que no me cuesta con estos niños? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya una persona casada tiene que dedicarse a Dios, pero también tiene que darle prioridad a su esposa y a sus hijos y a su esposo, en el caso de que es de diferente sexo. Y asimismo, hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de quiénes, de las cosas del Señor, o sea, la soltera, para ser santa, así en cuerpo como espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, si tú eres un joven, una jovencita, dedícate a las cosas del Señor, porque tú tienes más tiempo que una mujer casada o que un hombre casado. No quiere decir que el hombre casado o la mujer casada esté exento de servir al Señor. Claro que sí, y por eso va a tener, digamos, quizás mayor recompensa, porque hace un doble esfuerzo, ¿verdad? Porque tiene que atender a su esposo, al trabajo, a sus hijos, y todavía sirve en el Señor, y Dios le va a honrar por eso. Vamos a seguir. Al siguiente. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tentaros lazos, sino para lo honesto, decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca. Como quien dice, si usted tiene una muchacha que ya ve que le da que se case, quiere que se case, dice el apóstol Pablo, que se case, no está pecando, por eso está soltera. Que se case, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, como quien dice, no tiene ningún deseo sexual y ha resuelto en su corazón guardarse su hija virgen, bien hace, como quien dice, quédese así. Vamos con el otro. Lo estoy pasando rápido porque es algo bien, lo estamos entendiendo bien fácil. De manera que el que le da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido, no vayan a mandar a sus maridos, hermano. Pero si su marido muriere, libre es para, o sea que la persona viuda o viudo está libre de volver a casarse. Eso lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Pero a mi juicio más dichosa sería, dice, a mi juicio, o sea, lo está diciendo el apóstol Pablo, como quien dice, a mi opinión es mejor que la persona que se quedó sin su esposo o sin su esposa, que se murieron, es mejor que se quede sin casarse, dice el apóstol Pablo. Pero eso es una opinión mía, dice el apóstol Pablo. Como quien dice, usted está libre de casarse si su esposo, su cónyuge ha muerto. Vámonos para el siguiente. Ahí vamos ya. Ok, vamos a empezar ya con lo que la mayoría nos habíamos quedado tocaditos. El martes pasado vamos a hablar, pero no puedo hablar del divorcio sin antes hablar un poco sobre el matrimonio. ¿Estamos? Ok. La naturaleza del matrimonio, hermanos, en Génesis 1:27, dice la Biblia que Dios creó a la mujer, hembra y varón los creó. O sea que la naturaleza del matrimonio, la misma naturaleza nos dice que es varón y es hembra. No es hembra, ni varón, varón. Dios instituyó el matrimonio, mujer y hombre. Para empezar, entonces vamos a hablar del matrimonio que Dios instituyó. ¿Podemos pasar al siguiente? Por favor.
Ok, la primera mujer se describe como ayuda idónea, su complemento perfecto para el hombre, en Génesis 2, 18 al 20. La manera en que Dios creó a los seres humanos para que vivieran en la tierra y la forma en que los unió indican que su intención fue que el hombre y la mujer fueran una sola carne. Ok, cuando usted lee que dice que sea una sola carne, está refiriéndose a la unión que se da en el acto sexual. Cuando usted tiene un acto sexual con una persona, están siendo una sola persona. Y Dios por eso ese acto solo lo bendice dentro del matrimonio, ¿verdad? No fuera del matrimonio. Ahora, se requieren dos personas, ya lo estamos diciendo, ¿verdad? Pero tiene que ser hombre y mujer. Ahora, partiendo de que sabemos que el matrimonio tiene que ser heterosexual, ¿verdad? Entre una mujer y entre un hombre, vamos a ver que el matrimonio de parte de Dios era que fuera permanente. Génesis 2:24 y Mateo 19:5. Si alguien me puede leer Mateo 19:5, por favor. Y Génesis, luego también está Efesios 5:31. Y el que lo tenga, por favor, me dice amén y lo vamos a ir leyendo. Así es que amén. Mateo 19:5. Ajá. 5, ¿verdad? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ok, la palabra que usó, ¿usted leyó Mateo, hermano? Sí, sí, sí. Ok, la palabra que usó Jesús en Mateo es collao, que significa unirá. ¿Sabe qué significa? Se va a pegar y se va a enlazar. O sea que cuando tú te casas, estás supuesto a estar pegado, enlazado y ser una sola persona. No un hombre ahora y una mujer, sino que los dos son una sola carne. O sea, ¿qué quiere decir? Que los dos se han unido tanto que vienen a ser uno solo. O sea, se están supuestos a eso, ¿verdad? Ahora, no sé si alguien tiene el otro texto, por favor. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, Dios nunca estuvo de acuerdo con la poligamia. ¿Qué es la poligamia? La poligamia tiene que ver con que va a tener más maridos que uno, más mujeres que una. Dios siempre cuando dijo matrimonio está hablando de dos, ¿verdad? Y sabe que matrimonio viene la palabra de matriz, mujer. Y lo demonio tiene que, monio no es un demonio, hermano. Está hablando de lo que Dios le dejó al hombre para poder procrear a... ¿Sí me entiendes? Entonces, desde la palabra matrimonio, Dios te está diciendo, no es mujer con mujer, no es hombre con hombre, es hombre y mujer que Dios lo instituyó. Entonces, Dios bendice el matrimonio y nunca deseó Dios que el matrimonio se diluyese. Ahora, por la situación del hombre caído es que nosotros tenemos divorcios en la tierra. Es por eso que en Estados Unidos se tiene la tasa más alta de divorcios y las iglesias, estamos hablando de un 26% de divorcio en todas las iglesias, llámese esta carismática, como usted quiera llamarla. Y si las iglesias cristianas también tienen ese porcentaje. Entonces no podemos obviar este tema cuando tenemos un porcentaje alto de divorcios en nuestro país donde vivimos y en nuestras iglesias. Es necesario que hablemos sobre eso. Ahora, pero el matrimonio fue instituido por Dios, número uno, instituido por Dios, número dos, el matrimonio es para hombre, mujer. Número 3, Dios no quisiera que se separaran nunca, sino que es para siempre hasta que la muerte los separe. Por eso es que la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre, pero ya vamos a explicar bien esa parte, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otro punto del matrimonio, el propósito de Dios, es que el matrimonio sea para siempre
es un acto solemne de acuerdo a la vinculación. Ahora, el matrimonio es un acto de amor mutuo. ¿Por qué estoy hablando esto? ¿Por qué estoy hablando de esto antes de hablar sobre el divorcio? Porque muchos matrimonios que están en estas estadísticas se divorciaron por las causas que Dios no aprueba, ¿verdad? Y ese es el problema. ¿Por qué? No es que Dios quiere que usted se divorcie. Vamos a ver lo que dice en Malaquías, creo que es el capítulo 2. Dice, yo Jehová aborrezco el divorcio y el repudio. ¿Por qué crees que Dios dice que aborrece? Es la única parte donde dice aborrezco el divorcio y el repudio. Porque mire, el problema es que la gente habla del divorcio, pero se olvida. Dice, ¿por qué Dios es un Dios que no tiene misericordia y está diciendo que él aborrece el matrimonio, el divorcio? Y no entiende que Dios sabe que conlleva un divorcio, ¿verdad? Iba un hombre y de repente escuchó sollozar a un niño, pero no sabía dónde estaba y le dice a la azafata, porque viene un avión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? No es que llevamos un pasajero que va solo, ¿no? Porque tú puedes mandar a un niño con una azafata en un avión. Entonces, y él iba solo y le dice, es que quiero a mi papá. Y entonces dicen que no había que hacer las azafatas con el niño. Luego se le acerca a una de ellas y le dice, ¿quieres repartir las bebidas con nosotros para poder alentarlo y que dejara de llorar? Le dice, sí. Entonces cuando el niño iba repartiendo las bebidas, este pastor le dice, te puedo hacer una pregunta, ¿por qué llorabas, niño? Lloro por mi papá. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Tu papá se murió? No, él vive, lo que pasa es que me toca vivir 6 meses con mi papá y 6 meses con mi mamá. Esa es una consecuencia del divorcio. Entonces cuando Dios dice que aborrece el divorcio es por lo doloroso y lo terrible que es un divorcio. Porque de repente estamos orando por la persona que perdió a su esposo, a su esposa porque se murió, pero no oramos por aquella persona que está pasando por un divorcio. Y sabe que una persona que está pasando o ha pasado por un divorcio, que amó a esa persona, está sufriendo en carne propia un infierno. Más si lo amaba o la amaba. Por las diferentes razones que haya sido, pero si hay amor, esa persona está sufriendo y consecuencias numerosas, pero las consecuencias más terribles es lo que vive la persona y lo que viven los hijos a causa del divorcio. Por eso es que Dios no estaba de acuerdo en que las personas se divorciaran. Pero ya vamos a ver más adelante. Yo quiero que me ponga el otro slide, por favor. Ahora, hablemos sobre el divorcio. Lamentablemente en los Estados Unidos la institución matrimonial está en crisis. Entre los creyentes evangélicos se informa que el 26% son personas divorciadas. En la cultura en general, un gran segmento de población vive en una familia de un solo padre o de una sola madre. Estamos hablando de padres solteros o de madres solteras. Eso usted lo va a ver. Usted tiene una amiga soltera, pero que tiene sus hijos. Usted tiene un amigo que tiene sus hijos, que tiene que ir a ver. O sea, eso está en todo. Muchas otras personas viven juntas en cortas relaciones de conveniencia y en desobedeciendo el diseño divino. Y también la prevalente investigación de ciencias sociales para el matrimonio, la sexualidad y la crianza de los hijos. Ok. Entonces, partiendo de eso, sabemos que nuestras iglesias están llenas de gente que se ha divorciado por alguna razón o por otra, ¿verdad? Ahora, número 1, Dios aborrece el divorcio, ya les explicaba por qué. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea, no le seas infiel a tu esposa, a tu esposo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y que el que cubre iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea, no le seas infiel a tu pareja, porque yo aborrezco el matrimonio, el divorcio. Ahora, pero si Dios aborrece el matrimonio, el divorcio, ¿por qué le dicen los, para tentarles, se acercan a Jesús y le dice, ¿por qué Moisés permitió que se diera carta de divorcio? ¿Verdad?
Y entonces le dice Jesús, por la dureza de vuestros corazones. Fíjense que había dos instituciones o dos escuelas que daban causas en aquel tiempo para divorciarse, y las causas eran tan tontas como esta. Si tu mujer te quema la comida, tú le puedes dar carta de divorcio. Y les daban certificados de divorcio por cualquier cosa. O sea, y los hombres andaban cargando un certificado de divorcio, y de repente la mujer hizo algo que les molestó. Cualquier tontera, ni siquiera era que le había pagado mal con otro hombre o algo otra cosa, sino que cualquier cosa, sacaban la cartita, el certificado, y le decían, ¿ves? ¿Qué está? Yo me divorcio de vos. Y a Jesús le molestó eso. Porque no, el matrimonio no es un juego. No te puedes estar divorciando por cualquier tontera. Porque si tú dijiste que te ibas a casar, tienes que saber, el problema es que nos pintan el matrimonio de una manera que no es, hermanos. ¿Verdad? Nos pintan el matrimonio como el sol y la luna. Como una pasión, como un amor. Mire, es cierto, hay momentos de pasión, hay momentos de amor, pero el problema es que tienes que saber, desde que te metes a un matrimonio, sabes que van a haber dos personas queriéndose ensamblar cuando esta es totalmente diferente a la otra. Es raro que sea súper igual. Entonces, no puedes tú venir con una idea como yo diría, una idea fantástica del matrimonio, cuando Dios no te está diciendo que el matrimonio no va a ser lleno de problemas ni de dificultades. Ahora, si tú estás en un matrimonio y quieres divorciarte por razones que no, como por ejemplo esta, le dice, no, es que vos, le dice, no estás haciendo las cosas como yo. Digamos, de repente el hombre deja todo tirado, la mujer es ordenada, o tal vez el hombre es el ordenado y la mujer es toda tirada. Yo voy a dejar a esta mujer porque esta mujer nunca aprendió a arreglar la casa. ¿De veras la vas a dejar solo por eso? Sí, claro, porque cambias de mujer, cambias de marido, cambias de problemas, como dice mi esposo, ¿verdad? Ay, no, es que esta mujer no me echa bien las tortillas, esta mujer solo sándwich me quiere dar, esta mujer aquí. ¿Tú te casaste para que hubieras contratado a alguien que te hiciera? Es necesario que la mujer atienda a su marido, sí, pero no te puedes divorciar solo porque no te gusta el sazón de la comida de tu mujer o de tu marido, si es que él cocina. No, yo no estoy diciendo que no hay que atenderse. No sé si me están captando. Que se están divorciando la gente por tonteras. Eso Dios no lo aprueba. ¿Sí me entienden? Entonces, de repente, en ese tiempo le decían, bueno, mira, es que me gustó aquella israelita estaba bonita, vamos. Ay, solo espero que mi mujer me cocine mal y le voy a dar la carta de divorcio. Por eso le dijo Jesús, por causa de la dureza de vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Y lo peor es que a la mujer no le permitían tener un certificado de divorcio para dárselo al hombre. Solo el hombre podía dar un certificado de divorcio. Era una sociedad bien machista, ¿verdad? Terrible. Entonces, la cuestión es esta, hermano. Dios no te está diciendo, Dios no te está dando, mire, ya vamos a ver esto. ¿Por qué quiero decir esto? Porque una cosa es que tú des la carta de divorcio y otra cosa es que te la den. Es muy diferente. Y a ti como cristiano solo hay dos razones que Dios te da para que tú des una carta de divorcio. De lo contrario, tú no la puedes dar. Que te la den y la tienes que firmar porque ya no quieren estar con vos, es diferente. Pero que vos la des, Dios no, ¿me entiende? Eso es lo que yo quiero llegar. Ahora, si usted al final tiene una pregunta o tiene un argumento, espero que usted lo base a la palabra de Dios, porque nuestras palabras salen sobrando. Y yo no vine aquí a confundir a la gente. Aquí venimos a hablar palabra de Dios. Entonces, si hay algo que no logramos a entender, vamos a estudiarlo más, pero no vamos a hablar argumentos nuestros. Porque entonces, dejemos la Biblia por ahí y esto se va a convertir en un club social. Entonces, Dios no está de acuerdo con el divorcio. Ahora, pero ¿por qué Jesús dio una razón para divorciarse? Quiero que me pase el siguiente slide. Ahora, naturaleza del divorcio. Dios aborrece el divorcio, ya lo dijimos, porque Jehová, eso ya lo leímos, pase por favor. No obstante, el que Dios aborrezca el divorcio no debe interpretarse como condenación a los que no tienen la culpa. Porque Dios no dice que Él aborrece al divorciado.
No sé si me están captando. Dios dice que aborrece que haya divorcio, no que al divorciado, porque no todos tienen la culpa de haberse divorciado. Porque de repente, porque Dios no es un Dios injusto, hermanos. No es un Dios injusto. Dice del divorcio por los actos impíos del cónyuge. Las leyes y enseñanzas del Antiguo Testamento acerca del divorcio tienen como fin dar una medida de protección a los inocentes. Porque Dios es un Dios justo. Y no añadir culpa sobre a quienes han sido víctimas de circunstancias de las que tuvieron poco o ningún control. Por ejemplo, no sé si tienes el siguiente slide, yo creo que el siguiente slide. Por ejemplo, Jesús prohibió el divorcio, pero dio una salida para el inocente. ¿Cuál era? ¿Alguien la sabe? Mateo capítulo 5, pueden encontrarlo, buscan Mateo capítulo 5. Exactamente, hermano Manolo. Ahora, la palabra fornicación que estaba yo leyendo es la palabra que les decía yo, porneia, que es todo acto impuro sexualmente. Fuera del matrimonio. Ahora, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, el cónyuge o la cónyuge, que rompe el pacto matrimonial comete adulterio. Véase Marcos, no sé, si me pueden leer ustedes Marcos 10, por favor, 11. Mateo 19, ustedes por favor, 19, Mateo 19, el versículo 5 y el versículo 6. Entonces, ahora vamos a ver dos causales de divorcio. Dos causas por las que sí puede haber un divorcio, ¿verdad? Vamos a escuchar la primera. Marcos 10:11 dice, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. ¿Qué le está diciendo Jesús ahí? Si vos te divorcias, si vos le das carta de divorcio a tu mujer y te vas a casar con otra, vos estás adulterando con esa otra. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Por cualquier causa, a no ser por la causa que ya va a decir Jesús. Vamos a ver, ustedes creo que tienen el otro. 19, el versículo 5 y el versículo 6 de Mateo. Así que no son ya más dos, sino solo una Uno. carne, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿No lo separe quién? O sea que no tiene que ser, la causa de la separación, ahí es donde muchos malinterpretan este texto. La causa de la separación no es que un juez te va a divorciar, no. La causa de la separación no tiene que ser otra persona. ¿Sí me estás entendiendo? Porque vámonos a Mateo capítulo 5 y cuando lo tengan, vamos a ver lo que Jesús dijo. Yo lo sé. Dice, Jesús les dijo, mas yo digo que no se debe de dar carta de divorcio a no ser por causa de fornicación. La causa, ¿tienes el siguiente slideshow, por favor? Creo que, ahí está. Las causas bíblicas para que tú des carta de divorcio, no para que te den, porque el otro siempre va a tener 1000 motivos para darte una carta de divorcio, si no tiene temor en su corazón. Pero como creyentes no tenemos más que estas dos causas. Una es abandono. 1 Corintios 7:15. ¿Alguien me puede leer 1 Corintios 7:15? Proverbios 2:17 en adelante. La primera causa es que tu pareja te abandonó. Y si te abandonó, porque no quiere estar contigo, ya no vuelve a regresar. ¿Qué vas a hacer? No le puedes hacer a la fuerza regresar. Tú puedes orar, tú puedes buscarlo, tú puedes llamarle, tú puedes interceder por esa persona, pero si esa persona ya no quiere, se llama abandono, ya no quiere estar contigo. Y Dios te permite que tú le des una carta de divorcio, más si fue una mujer, te dejó abandonada, no da ni siquiera la ayuda económica. O sea, ya vamos a ver qué es lo que dice 1 Corintios 7:15, ¿alguien lo tiene? Y Proverbios 2:17. Alguien que me le dé el micrófono para que se escuche, por favor. Proverbios 2:17, hermano Ernesto, ¿tiene Biblia usted ahí? Ok, hermano Manolo, Proverbios 2:17, por favor. 1 Corintios Sí. 7:15.
Sí, ¿qué dice? Pero si el incrédulo se separa, Oiga. sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado Dios. Es lo que estaba diciendo, si tu pareja te abandonó, tú estabas casado y él ya no quiere vivir contigo, eso es una causa para que tú le dejes la carta de divorcio, según la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice Proverbios. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Quién? En esta está hablando del hombre, pero en esta está hablando de la mujer, porque hay mujer que también abandona a su marido, ¿verdad? Dice que abandonó ¿a quién? Al marido de su juventud. No dice que es el que nuevo que encontró, sino con el primero que estaba, con su verdadero esposo, con su primer esposo, y lo dejó. Y entonces te abandonó. Si tú eres un hombre que tu mujer te abandonó, tú no estás, según la Biblia, tú no estás sujeto a estar anclado a esa persona que ya no quiere estar contigo o contigo. ¿Entiendes? Si eres hombre o es mujer, depende. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, una segunda cosa por la que Dios te permite que puedes dar tú la carta de divorcio, como estaba explicando, la otra persona que no tiene temor de Dios te puede dar la carta de divorcio por las razones que se le pegue la gana. Pero tú, bíblicamente, yo no voy a ir más allá de la Biblia, pero vamos a explicar algunas cositas más adelante. Tú puedes dar carta de divorcio por esto. Vamos a ver, inmoralidad sexual. Según Mateo 5:32, por favor, lo puede leer. ¿Quién lo tiene? Mano César, por favor. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ok, pero ¿qué pasa si tu pareja te fue infiel, hombre o mujer, y esa persona se restaura o te pide perdón y consiente en vivir contigo? Dice la Biblia que no la dejes, sino si quieres vivir con él. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que, digamos que esta mujer, el hombre le fue infiel y viene el hombre y le dice que se está arrepentido y que no sé qué. O sea, la Biblia no te dice que no te dice reconcíliate, si te quieres reconciliar, si estás dispuesto a perdonarlo, perdónalo, pero mejor no, dice Dios, que no haya divorcio. Pero sí, si no lo quieres perdonar por esa situación, sí lo puedes perdonar, pero no quiere decir que vas a seguir viviendo con él, si acaso no lo quisiera. No quiero enredar a nadie en este punto, ¿sí me entiende? O sea, bíblicamente tú tienes el chance de darle esa carta de divorcio porque te fue infiel, pero si lo quieres perdonar o perdonarla, quédate con esa persona. Eso es lo que está diciendo. ¿Me entendieron? Entonces la opción está en el inocente, no en el culpable. Everybody got it? O sea, porque el culpable, mira, que no sé qué, no, y todavía salen, son los que pecan y salen más bravos todavía, ¿verdad? No es justo. No es justo. En vez de salir humilladito y decirle, perdóname, te fallé, ¿verdad? Quiero que restauremos el matrimonio, ¿verdad? Sigamos adelante. Entonces Dios le dice, bueno, si quieren restaurar el matrimonio, gloria a Dios, mejor que no haya divorcio, ¿verdad? Pero si usted lo perdona, pero no consiente con seguir viviendo con él, Dios le da el chance de que le dé la carta de divorcio. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Lo tenemos claro? Y si hay alguien que lo quiere objetar, quiero que lo escriba y al final hablamos sobre eso, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué pasa cuando, porque me diría, solo estas dos causas da Dios para que tú te puedas divorciar. Yo no te puedo dar una causa más que esta, pero no podemos obviar otras causas como esta. Hombres que le pegan a la mujer o mujeres que le pegan al hombre. No podemos obviar hombres que están abusando a sus hijos. ¿Ah? No podemos obviar hombres que todo su tiempo están borrachera y borrachera y borrachera. ¿Me dice algo la Biblia sobre ese tipo de gente? Ahora, dice que son pecadoras, pero que tú te le puedes dar de carta de divorcio no lo dice. Pero también sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden y es un Dios de misericordia. ¿Tú crees que a Dios le agrada que tú estés viviendo bajo los efectos
de un hombre que te está golpeando todos los días o una mujer que te está golpeando? ¿Tú crees que a Dios le agrada eso? Ahora eso lo voy a dejar a ley de ustedes. Porque son cosas que no se hablan, hermanos, pero es necesario decirlas. Porque si un hombre está siendo golpeado, maltratado, no consiente vivir con esa persona, porque te puede terminar matando. Ahora, ¿que Dios lo puede cambiar? Claro que Dios lo puede cambiar, pero el consejo mío, no de Dios, vaya a buscarlo. Ya dice la Biblia, dice, el sabio ve el mal y se aparta. El consejo mío es que se separe mientras la persona se restaura y resuelve sus conflictos personales y vuelvan a juntarse si así lo quieren, pero no es peligroso que una persona que te está maltratando tú sigas viviendo con ella porque te puede llegar a matar. Ese es un consejo que yo daría. Pero al final usted va a tomar la decisión. ¿Por qué? Porque de repente, hermanos, hemos visto casos en las iglesias que le dicen, y la mató, y lo mató. ¿Y qué le decía el pastor? ¿Qué le decía a los líderes de la iglesia? Ay, no la deje, hermanito, que no sé qué, que no sé cuánto. Y al final, ¿quién le va a ayudar a esa pobre mujer? A ese pobre hombre que está recibiendo maltrato en la casa. Y los hijos que están viendo ese maltrato. Dios es un Dios de orden, hermanos. Si esa mujer está siendo maltratada, que se dé un tiempo mientras ve si él se restaura y luego únanse si se quieren unir. ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿sí me entienden a dónde los quiero llevar? Porque son causas que no están ahí, pero son causas que sí pasan en la vida de nosotros, reales. Sí son causas por las cuales la gente llega divorciándose en las iglesias, porque el hombre, digamos, es un borracho que no quiere, no mantiene a la esposa, no mantiene a los hijos, le pega y ¿tú crees que Dios quiere que tú vivas con ese tipo de personas? Dios puede cambiarlo, Dios puede restaurarlo, pero mientras eso, tú tienes que ser sabio, ¿verdad? Y apartarte mientras Dios restaura y cambia a esa persona, porque en el proceso te puede mandar a la tumba. Ajá. Porque Dios, solo imagínate una escena así, que el hombre le golpea así, con todo. ¿Tú crees que Dios quiere que esa mujer esté ahí? Por favor, claro que no. Ahora, la vez pasada estábamos hablando de la gente que vive en un acto sexual antes del matrimonio. Y yo decía, muchos creemos que somos más misericordiosos que Dios. Muchos creemos que tenemos más amor que Dios. Ay, es que fulanito y fulanito, no, es que ellos, está bien que estén así para mientras porque tal cosa. Mire, yo le puedo decir una cosa. No podemos juzgar a alguien más de lo que Dios espera que juzguemos, porque la Biblia dice que con la misma medida que usted tú midas, te van a medir. O sea, si así de fuerte fuiste, así te va a medir Dios también a ti. Porque, somos buenos para señalar, porque somos buenos para la gente, eres el divorciado, dice, y lo fusilamos como lo ponemos contra la pared, lo fusilamos con las palabras, los matamos. Tú eres un divorciado, tú eres una divorciada, que no sé qué. ¿Qué pasa si a ti te pasa eso? Dime, porque el problema es señalar, pero el problema es cuando estás en los zapatos de esa persona. Porque cada situación es diferente, no todos se divorciaron por las mismas situaciones. Ahora, Dios no está de acuerdo que te divorcies por cualquier cosa. Ya estuvimos hablando de las causas por las cuales Dios sí dice, bueno, ¿sabes qué? O sea, tú tienes chance para restaurar el matrimonio, pero también tienes el chance para dar carta de divorcio. Pero no te puedes estar divorciando por cualquier cosa. Pero no todas las personas que vienen aquí se divorciaron por malas. Ni aquí, ni a cualquier iglesia que sea. Hay gente que llegó golpeada, hay gente que llegó que le fueron infiel. Hay gente que los abandonaron y solo porque es divorciada, no, es que ella no puede servir, ella no puede aquí. ¿Tú eres juez sobre alguien? ¿Realmente? Exactamente, porque hay gente que, claro, viene a las iglesias y da una versión, porque dicen que cuando el lobo cuenta el cuento, Caperucita es la mala. Pues casi siempre se cuenta así, pero imagínate que si cuenta el cuento el lobo, Caperucita Roja es la mala, porque ella se vino y se metió donde estaba yo, ahí estaba yo tranquilo en el bosque y ella se vino y se metió y por eso yo me la comí, qué sé yo. ¿Me entiendes? Cada quien cuenta la versión que le conviene.
Pero al final, Dios sabe si tu motivo fue suficiente para que estuvieras divorciado. En el caso que tú fuiste el que diste el divorcio, pero en el caso que fue la otra persona que ya no quiso estar contigo, tú no tienes nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque fue la otra persona que se quiso divorciar contigo. ¿Sí me entienden? Porque hay mucha gente que llega a las iglesias no porque esa persona se quiso divorciar, sino porque la otra se quiso divorciar con esa persona. Entonces la sangre de ese matrimonio no va a caer sobre la persona que no se quería divorciar, sino sobre la persona que se quería divorciar. Sí, no tenía un motivo justificable. ¿Me están entendiendo por acá? Voy a dar chance para 2 preguntas ahorita para seguir al siguiente slide. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿O lo vamos dejando claro? Dígame. ¿Le pueden dar el...? No, es por el Facebook Live que no se escucha cuando... Todo quedó muy claro acerca de lo que es el divorcio y las 2 causas por las cuales se puede tener el divorcio y muchas extras que pueden ser muy peligrosas, como usted lo decía, para la salud de una persona. Sí. Yo quisiera que viéramos el otro punto o el resultado del divorcio, ya que se dan muchos casos hoy en día de que yo me quiero divorciar, me han maltratado, pero quiero rehacer mi vida. Sí, esa es la segunda parte que viene, eran 3 partes. No sé si lo vieron en el slide que mandamos. Unión libre, divorcio y segundo matrimonio, ¿verdad? Vaya, perdón. Primera pregunta. ¿Alguien que tiene la segunda pregunta? No, solo una segunda pregunta. ¿Nadie lo tiene? Hay una que no sé si viene muy relacionado a esto,